Valores y vectores propios de una matriz. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Un poco de historia. Los valores y vectores propios pertenecen a los temas de mayor utilidad en el álgebra lineal. Se usan en varias áreas de las matemáticas, física, matemática, mecánica, ingeniería eléctrica y nuclear, hidrodinámica, aerodinámica, incluso en ingeniería electrónica. ¿Sí? Son las áreas en las que se aplica realmente los valores y vectores propios de las matrices. De hecho, es raro encontrar un área de la ciencia aplicada donde nunca se haya utilizado el álgebra lineal o los valores y vectores propios. Puede parecer muy extraño, pero los valores propios de una matriz o de las matrices aparecieron publicados antes que las propias matrices. Muchas veces estábamos hablando de los valores y vectores propios, o la humanidad estaba hablando de valores y vectores propios de las matrices antes de que se conociera el concepto de matriz, que era lo más curioso. Esto se debe al hecho insólito de que, parafraseando a Cayley, la historia de las matrices estaba bien desarrollada a través de la teoría de los determinantes antes de que siquiera se definiera las matrices, de que se definiera el término de matrices. Según Morris Klein, los valores propios se originaron en el contexto de formas cuadráticas y en la mecánica celeste. El movimiento de los planetas conociéndose como raíces características de las ecuaciones escalares. O sea, realmente el hecho de las ecuaciones escalares, las raíces características y los coeficientes de las raíces de los polinomios que formaban las matrices fueron precisamente los que fueron conformando primero los valores propios de las matrices y después las matrices como tal. Entonces primero se trabajaron con determinantes y después con matrices. Desde aproximadamente 1740, años donde estaba Euler, usaba de manera implícita los valores propios para describir geométricamente las formas cuadráticas en tres variables. Pues, obviamente todavía no se hablaba de matrices, pero ya se hablaba de estos valores o características propias de las mismas. En la década de 1760, Lagrange estudió un sistema de 6 ecuaciones diferenciales del movimiento de los planetas. Solo se conocían 6 y de ahí dedujo una ecuación polinomial de sexto grado, cuyas raíces eran los valores propios precisamente de la matriz de 6 por 6. En 1820, Cauchy se dio cuenta de la importancia de los valores propios para determinar los ejes principales de una forma cuadrática con n variables. También aplicó sus descubrimientos a la teoría del movimiento planetario. Entonces ya se hablaba de los movimientos planetarios, de la estructura de las ecuaciones de 6 variables, por ejemplo, o y de la estructura de 6 por 6 para las determinantes, pero todavía no se hablaba de las matrices, cosa muy curiosa. Fue Cauchy quien en 1840 usó por primera vez los términos valores característicos y ecuaciones características para indicar los valores propios y las ecuaciones polinomiales básicas que satisfacen precisamente estas estructuras. Augustin Louis Cauchy, de 1789 a 1857,
Nació en París y fue educado en casa por su padre y no ingresó a la escuela hasta los 13 años de edad, aunque pronto empezó a ganar premios académicos, o sea, empezó a desarrollar una lógica matemática fuera de lo común. A los 16 encontró el École Polytechnique parisina y a los 18 asistía a una escuela de ingeniería civil, donde se graduó 3 años después. Esto quiere decir que a los 21 años él ya estaba conformado como un ingeniero. Su primer trabajo fue como ingeniero militar para Napoleón, ayudando a construir las defensas de Cherburgo. A los 24 años volvió a París y 2 más tarde, o sea, a los 26 años, demostró una conjetura de Fermat que había superado a Euler y a Gauss. Ya tenía, una lógica superior a la de Euler y Gauss, que eran matemáticos de un renombre internacional importante. Con 27 años ya era uno de los matemáticos de mayor prestigio y empezó a trabajar en las funciones de variable compleja, publicando las 300 páginas de esa investigación, son 11 años después. En esta época publicó sus trabajos sobre límites, continuidad y sobre la convergencia de las series infantiles. Joseph Louis Lagrange, entre 1936 y 1813, fue un matemático físico francés que escribió un libro en 1797 en el que enfatizó la importancia de la serie de Taylor y los conceptos de función. Trabajó en el sistema métrico y defendió la base decimal, o sea, como el sistema decimal que después fue universal en las matemáticas mundiales. Leonhard Euler, de 1707 a 1783, fue un matemático suizo. Los trabajos científicos de Euler abarcan prácticamente todas las matemáticas contemporáneas a él. En esa época, pues. En todas las ramas de las matemáticas hizo descubrimientos notables que lo situaron en el primer lugar en el mundo, como matemático, como uno de los mejores matemáticos del mundo. Euler fue capaz de comprender los matemáticos como un todo único, aunque enorme en él confluían un montón de ramas importantes y ante todo el análisis. De hecho, él fue un analista matemático. Laplace indicó a Euler que Euler fue el maestro común de todos los matemáticos de la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, una sola persona se adjudicó, no por él mismo, sino por otras personas de su época, como el mejor matemático y como el maestro de las matemáticas de aquella época. Euler fue en gran medida entonces responsable de los símbolos, por ejemplo, de la E, que es la base de los logaritmos neperianos, de la I, que son los números imaginarios, de pi, que corresponde a las medidas circulares, ¿sí? La forma en que se representa el número de veces que cabe el diámetro en una circunferencia o el radio en media circunferencia. ¿Sí? Este es el valor de pi, 3.14, 1592 y un montón de más, porque es una cifra periódica, no constante, periódica.
Los valores y vectores propios. Los conceptos básicos estudiados en este tema son útiles en todas las áreas de las matemáticas puras y aplicadas y aparecen en contextos generales. Estos valores y vectores propios. Una de las principales aplicaciones de la teoría espectral son los sistemas dinámicos discretos, ejemplo introductorio, pero también puede utilizarse los valores propios para estudiar ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos continuos. Además, proporcionan información crítica en el diseño de la ingeniería y se presentan naturalmente en campos como la física y la química. Continuando hablando de los valores y vectores propios de las matrices, un escalar lambda se llama valor propio de A si existe una solución no trivial de X media diferente de 0, del vector 0, de A por X media es igual a lambda por X media. Una de esas soluciones no triviales, donde X media se denomina el vector propio de la matriz A, de A, asociado al valor propio de lambda, donde lambda es un escalar. El conjunto de todos los valores propios de una matriz cuadrada A se denomina espectro de A y se denota como sigma A, el espectro de A, la forma en que se distribuyen los valores. Cierta información útil de los valores propios de una matriz cuadrada A se encuentra codificada en una ecuación escalar llamada ecuación característica de A. Este hecho nos va a permitir enunciar un resultado de gran importancia práctica para el cálculo de los valores propios de una matriz cuadrada. Por ejemplo, la matriz A y por X media es A lambda subescalar por X media. Y esto nos va a proporcionar A menos lambda por la identidad, por la matriz identidad, por X media igual a 0. Estamos restando los valores escalares de la matriz. Para que lambda sea el valor propio de la matriz cuadrada A, el sistema homogéneo, ¿sí?, ha de tener soluciones no triviales. Luego el determinante de la matriz cuadrada A menos lambda por la imaginaria ha de ser 0. Si se cumple esa condición, entonces lambda es el escalar de la matriz A. ¿Qué es lo que está descrito gráficamente aquí? Los valores propios de una matriz cuadrada son las raíces de sus polinomios característicos. Subespacio propio en las propiedades. 1. Todo vector propio de A está asociado a un único valor propio de A. La representación de una ecuación en A está asociado a su propia representación. Así, el vector de lambda es igual a X que pertenece a Rn, dependiendo del número de variables. Recuerden que estamos trabajando los valores reales a la n, donde n representa el número de variables. Tal que A por xn es igual a lambda por x barra, que es x vectorial.
Es un subespacio vectorial de R a la n y se denomina subespacio propio asociado a lambda. 3. Lambda 1 es diferente de lambda 2, entonces V por lambda 1, ¿sí?, intersección con V por lambda 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque quiere decir que no tiene vectores en común, vectores independientes. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Si lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda m son valores propios distintos de A, y entonces xi pertenece a V y lambda i menos 0, ¿sí?, son los representa x1, x2, xm, es un sistema libre. ¿Cómo calcular los valores propios de una matriz cuadrada? Los valores propios de una matriz cuadrada A son las raíces de sus polinomios característicos. El orden del valor propio de lambda es la multiplicidad k de lambda como raíz del polinomio característico. Entonces P de lambda es igual al determinante de A menos lambda por la matriz identidad con n variables. Si K es igual a 1, lambda es el valor propio simple. La suma de los valores propios de una matriz teniendo en cuenta su multiplicidad, coincide con la traza de la matriz. Recuerden que para que se dé a cabo la multiplicidad, tienen que ser conformables las matrices A y B, por ejemplo. Y dos matrices, para que puedan multiplicarse, tienen que ser conformables. Muy bien. Calcular el valor propio de A indicando su orden o multiplicidad. Y tenemos una matriz como la que tenemos aquí en pantalla, A igual a 1, 0, menos 1, 0, 1, 2, 0, 0, menos 2. La solución me dice que para el determinante de A menos lambda por I, donde I es el imaginario, primero pues vamos entonces a multiplicar, ¿sí?, el lambda por la matriz, más bien está restando, perdón, a la matriz A el valor de lambda. 1 menos lambda, 1 menos lambda, menos 1, 2, pero esto solamente en la diagonal principal. Después tenemos que menos lambda menos 1 al cuadrado, porque tenemos dos valores idénticos aquí, y tenemos por la inversa de que sería lambda más 2, es justo la inversa de Esto sería k lambda igual a 1, lambda 2 igual a menos 2, k1 igual a 2 y k2 igual a 1. ¿Cuál es el espectro de A entonces? Acuérdense que el sigma A es el espectro de A. Sería 1 y 2, que son los lambdas que se obtienen de aquí. Si despejamos lambda de aquí, me da lambda igual a 1. Si despejo lambda de aquí, me da lambda igual a menos 2. Esos son los espectros de A, 1 y menos 2. Los valores propios de A son 1 más 1 más menos 2 igual a 0. Esto es A1 más A2, A11 más A22 más A33, que sería la traza. Recuerden que la traza no es otra cosa más que la suma de la diagonal principal de la matriz, que son estas tres que tenemos.
¿Cómo calcular los subespacios propios de una matriz cuadrada? Bueno, para calcular los subespacios propios de una matriz cuadrada A, debemos resolver un sistema homogéneo compatible indeterminado. Esto es, si lambda es un valor propio de orde K de una matriz A y D es igual a la dimensión del vector del escalar lambda, entonces 1 menos D es igual, la dimensión obviamente es igual a la dimensión del vector lambda, y esto es menor o igual que K. El vector lambda es igual a X barra X vectorial, que pertenece a Rn, tal que A por X vectorial es igual a lambda por X vectorial. Y X vectorial que pertenece a Rn, tal que A menos lambda punto I, y todo esto multiplicado por X vectorial es igual a 0. Esto es V lambda, el vector de lambda. Ejemplo, calcular el subespacio de A indicando su dimensión. Si tenemos la matriz A igual a esta, vean que su diagonal principal es 1, 1, menos 2. ¿Sí? La solución se plantea como que lambda 1 es igual a 1 y K1 es igual a 2. ¿Sí? V, que es el vector de lambda 1, es igual a V de 1, porque lambda vale 1, lambda 1, y por tanto X vectorial que pertenece a Rn, donde n es el número de variables, tal que A por X vectorial es igual a 1 por X vectorial, y esto es igual a X que pertenece a Rn, al conjunto de los números reales de n variables, para toda A menos I por X vectorial en la matriz vectorial de 0. Esto nos lleva a la solución de menos 1, 2, menos 3, donde x1, x2, x3 es el vector de x. ¿Sí? Estamos entonces multiplicando la matriz A por el vector de x, igualándolo a 0. Entonces tenemos las ecuaciones x1, x2 y 0. El vector, entonces tenemos x1, x2 y 0 para toda x1, x2 que pertenece a R, los números reales. x1 me da 1, 0, 0. x2 me da 0, 1, 0. x3, x1 y x2 que pertenece a R. Esto lo obtenemos directamente de aquí, si lo podemos ver, lo vamos a obtener de aquí. 1, 0, 0 es para x1 y para x2 es 0, 1, 0, donde tenemos las variables x1, x2 y los resultados. El tercer vector, pero en este caso está trabajando con 2. Este lambda mayúscula, vamos a decirlo así, es el vector U igual a 1, 0, 0. El vector 2U es igual a 0, 1, 0, que son las columnas que vemos en la primera matriz. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bueno, el vector en la lambda mayúscula entonces quedaría para el primer caso como 1, 0, 0. Y el vector 2 quedaría como 0, 1, 0. P1 sería igual a U1, U2. Y esto nos obtendría pues, cuando tenemos que U1 es diferente de alfa, ¿sí? Por U2,
Recuerden que tiene que ser diferente de 0 para toda A que pertenece a los números reales, pero tiene que ser diferente de 0 porque si no todo se hace 0. B1 entonces es libre, se dice que B1 es libre si tenemos esta relación. Ok. Bueno. Ahora, por el análisis de lambda 2 es igual a menos 2, K2 es igual a 1, y entonces tenemos que el vector de lambda 2 es igual al vector de menos 2, y esto es igual a x barra, que sería la x vectorial, que pertenece a Rn con el número de variables que se están manejando. En este caso se están manejando 3 variables, 1, 0, 0. Para toda A, x barra o x vectorial igual a menos 2 por el vector de x. Esto es x barra que pertenece a Rn, ¿sí? Para toda A más 2i por x barra igual a 0. Tenemos que A más 2i por x barra tenemos 3, 0, 0. Ahorita lo vamos a ver aquí. 3, 0, 0, que es la tercera ecuación que tenemos aquí. Porque si no, es que para regresar y verlo. Y 0, 3, 2, 0, 0, 0. X1, X2, X3, 0, 0, 0. X1 menos 2X2, ¿sí? Y 3X1. Entonces tenemos 3X1, que aquí está en la diagonal principal. X1, que es el 1 positivo con el inverso de y el menos 2 del inverso de en donde el vector menos 2 es igual a x1 menos 2x1, 3x1 para toda x que pertenece a los números reales, y esto va a ser igual a 1 menos 2, 3 para toda x1 que pertenece a los números reales. Con lambda mayúscula, u3 es igual a 1 menos 2, 3. Y esto nos lleva a B2 igual a U3, ¿sí? En donde V tiene un menos 2. Y por tanto, como es diferente de 0, es libre. Siempre que tengamos el valor diferente de 0, se hace libre. Las observaciones que podemos tener. 1. Sea A que pertenece a m, n por n de los números reales, tal que los valores propios distintos de A, lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda r, órdenes respectivos K1, K2, Kr, dimensiones de los subespacios propios asociados de I, del vector lambda I, D1, D2, Dr, se cumple que R, ¿sí? R veces 1, 1 más más 1 va a ser menor siempre de D1 más D2 más Dr, y va a ser menor que K1, K2, Kr, y siempre será menor que N, donde N es el orden de la matriz. Dos, si A que pertenece a M por N de R cumple que K1 más K2 más Kr sea igual que N, obviamente cualquier valor de K será menor que N. Estamos sumando los valores en K. El polinomio característico de la matriz A es entonces la diferencia entre los consecutivos de lambda, en donde P de lambda es igual a menos 1 a la n por, ¿sí? Recuerden que n va a dar el signo de cada uno de los pares, por lambda
menos lambda 1 por k a la 1, lambda menos lambda 2 por k a la 2, la lambda, vamos, por, etcétera, lambda por lambda r por k a la r. Conocido el polinomio característico de las matrices de la matriz cuadrada, se puede calcular fácilmente su determinante. E de lambda es igual al determinante de A menos lambda por la inversa, por la matriz identidad, y del determinante de A, sabiendo que lambda es igual a 0. Dos matrices AB que pertenecen a los rangos de n por n de los números reales son semejantes si... Hago la aclaración de que la grabación se está haciendo directamente frente a grupo porque se escuchan rumores de los alumnos que van pasando en el pasillo. Por eso hago la aclaración. Existe P regular en donde para tal que B igual a P menos 1 a P, A por P. Dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, luego tienen los mismos valores propios con los mismos órdenes de multiplicidad. Sin embargo, el recíproco no es necesariamente cierto. Es decir, existen matrices con el mismo polinomio característico, pero que no son semejantes. Entonces, al final decimos, dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, luego tienen el mismo valor propio de las dos, del mismo orden de multiplicidad, si se cumple la condición. Sin embargo, el recíproco no es precisamente cierto, ya que, es decir, existen matrices con el mismo polinomio característico, pero que no son semejantes entre sí. ¿Ok? Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.